Ejercicio de intersecciones. Se trata de obtener la intersección del triángulo ABC con una pirámide cuyo vértice es el punto V y vértices de la base D, E, F y G. Como ya hemos dicho, para hallar intersecciones de elementos con una figura plana, sea cual sea, en este caso un triángulo, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de plano para que el triángulo, en este caso, quede de canto. Lo que vamos a hacer es una vista auxiliar para ver ese tipo de planos de canto, como estamos diciendo, proyectante vertical, porque en esa posición lo veremos la intersección directamente. ¿Cómo hacemos para que el plano triángulo ABC quede de canto? En el sistema diédrico elegimos una recta horizontal, que ya la tenemos aquí, que es el lado AB, y lo ponemos de punta, con lo cual tendremos que elegir una nueva línea de tierra, como vamos a ver ahora, que sea perpendicular a esa recta proyección horizontal, como estamos viendo ahí. Nos acercamos un poquito más para ver las proyecciones, ahí lo estamos viendo bien, y luego cambiamos, además de haber hecho que la recta horizontal quede de punta, cambiamos un punto, ya el triángulo ha quedado de canto. El segundo paso es representar aquí todos los elementos para así ver, en este caso la pirámide, para ver la intersección directa. Esa intersección directa es donde las aristas laterales de la pirámide, la VF, la VGIE y la VD, cortan a la pirámide. Para ello obtendremos esos puntos de intersección. Ahí lo vamos a ver acercándonos un poco más. Vemos directamente la intersección de la VF, el punto 3, de las aristas VE, G y su simétrica VE con respecto a este plano, y el punto 1 de la arista V1 con respecto a D. Las intersecciones, una vez hecho el plano de canto, son directas de las otras aristas laterales. Esa intersección directa tiene como proyección horizontal estos puntos, los puntos 3, 4, 1 y 2. Como el triángulo está situado en el plano definido por estos tres puntos y la sección 1, 2, 3, 4 son coplanarias, se cortan en estos puntos, en los puntos I y J, que son directamente la intersección del triángulo y la pirámide. Vemos aquí que uno de los lados, como es el que vemos ahí, no corta la pirámide, tampoco el lado AB, pero sí el lado definido por los vértices C y B del triángulo, los puntos I y J. Una vez obtenidos estos puntos I y J en la proyección horizontal, vamos a estudiar la visibilidad horizontal. Y esa visibilidad horizontal queda de la siguiente manera. De momento el contorno de todos los elementos que tenemos que intersectar, como estamos viendo ahí, los ponemos con otro grosor porque ya son parte de la solución. Y vamos a estudiar la visibilidad. Cuando estudiamos la visibilidad tenemos que ver elementos que son comunes a las dos proyecciones horizontales, porque estamos estudiando la visibilidad. Este contorno que estoy señalando ahí de lado de la base, lado del triángulo AB, lado de la base, lado del triángulo AB, lado de la base, etcétera, etcétera, son la parte común superpuesta. Vamos a analizar puntos importantes, uno de ellos, de estos elementos importantes comunes, para el estudio de la visibilidad, uno solo de ellos, y a partir de ahí veremos cómo se resuelve la visibilidad. Por ejemplo, vamos a analizar ese punto, o otro punto común del contorno superpuesto, y vamos a ver, por ejemplo, que va a ser el estudio de ese punto. Ese punto se corresponde con dos elementos del espacio, del triángulo. Del lado del triángulo CB con el lado de la base EF. Y estudiamos, si vemos la visibilidad horizontal, tenemos que estudiar las cotas. Ese punto se corresponde con un punto de la base, que es de la base FE, que no tiene cota, y otro punto del triángulo, que es ese punto, con lo cual tiene mayor cota el punto correspondiente al triángulo, con lo cual ese elemento del triángulo es visto, lo señalamos ahí, visibilidad y visto, ahí está. A partir de aquí, siguiendo el recorrido del contorno común de los elementos que queremos intersectar, en este sentido, por ejemplo,
horario, pues vamos a ver que si este elemento hemos definido mediante el estudio de las cotas que he visto, pues este será oculto. Si ese lado FE de la base es oculto porque tiene cota 0, que ya lo hemos visto, este punto, el segmento que estamos señalando del lado AC será visto. Ahí lo vemos. Si ese elemento visto, resulta que este será oculto. Es oculto hasta aquí y esta parte también, porque esta es un elemento interior. Si este es visto, este segmento que estamos estudiando será, si esto es oculto, perdón, quería decir, este elemento será visto. Ahí lo vamos a ver. Y ahora vamos a estudiar, ya hemos dado la vuelta al contorno, que con su visibilidad, visto, oculto, oculto, visto, oculto y visto. Vamos a estudiar, por ejemplo, el vértice V. El vértice V tiene la mayor cota posible, ahí lo vamos a ver. Tiene mucha cota porque es el vértice de la pirámide. Con lo cual, si queremos estudiarlo, pues veremos que arrancarán aristas vistas. Ese segmento visto llega hasta la intersección final que hemos obtenido, y ese segmento que vemos a ver es oculto. Estudiando la visibilidad, pues veremos que si es oculto, el otro elemento visto que forma parte del contorno único de la pirámide. Estos son solo los elementos de la pirámide, con lo cual la arista VF, esa parte de la arista VF, será vista. Y así estudiando las otras aristas, pues veremos que hay partes, todas las aristas que parten la VE y la VD son vistas. Y luego la parte común de la intersección que hemos obtenido, 1, 2, 3, 4, en la parte común pues tendremos que resaltar por qué es vista. Este elemento del 1 al 4, del 4 al 3 y del 3 al punto J. Del 1 no quería decir del punto I, quería decir, no el punto 1 porque el punto 1 está ahí, del punto I. ¿Vale? Y estos elementos de la sección solo son parte de la pirámide. Esto es parte común de los dos cuerpos. Una vez vista la visibilidad horizontal y volviendo a las proyecciones diédricas originales, vamos a estudiar la visibilidad vertical. Como en la visibilidad horizontal, el contorno común de los elementos que tengamos en la proyección vertical es visto, con lo cual regresamos, dibujamos de otro grosor el contorno, que siempre será visto. Lo separa del espacio general, ¿no? Porque solo tenemos una pirámide y un triángulo. ¿Qué más haríamos? Pues estudiar un punto, o representar, mejor dicho, previamente, representar la intersección que hemos obtenido aquí, mediante los puntos 1, 2, 3 y 4, que en el cambio de plano hemos dicho, y recordamos directamente, porque el plano queda de canto, pues esos puntos, en proyección vertical, los llevamos a las aristas correspondientes. ¿Y qué hacemos? Pues representamos ahora también los puntos, como estamos viendo ahí, que son la intersección, los puntos I y J, que estarán en el lado, en este caso únicamente en el lado BC. Puntos de entrada y de salida de un lado del triángulo, como decimos el BC, en la pirámide. Entra por un punto, una cara, y sale por la otra, por otra cara, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora que para el estudio de la visibilidad vertical del contorno superpuesto de los dos elementos que estamos viendo ahí en sentido horario, lado de triángulo AB, segmento de arista de la pirámide VE, lado o segmento del triángulo BC y segmento de la pirámide de la arista lateral de la pirámide y de la pirámide VG. Esos elementos son los que definen el contorno superpuesto que tenemos ahí. Pues tenemos que estudiar las partes comunes, vértices importantes, como pueden ser S o S o S, para el estudio de la visibilidad vertical. Si estudiamos la visibilidad vertical, tenemos que tener en cuenta alejamiento. Por ejemplo, vamos a elegir ese punto. Y ese punto se corresponde, en este caso, con el lado del triángulo BC y con la arista VG. Aquí no vemos parte del vértice porque no nos interesa, vemos que el vértice V está por ahí arriba. Con lo cual, repito, la arista VG y lado BC. Analizando alejamiento, vemos que se corresponden con estos puntos. Lado BC, que tiene este alejamiento de aquí a aquí, y lado de la arista lateral que tenemos ahí. VG, que decíamos, VG', VG. Tiene mayor alejamiento la arista VG.
Pues entonces en este segmento eso será visto hasta la intersección, que es el punto 4. Ahí lo vamos a ver. Ahí tenemos el segmento V4 visto. Si este segmento es visto, este será oculto. Si ese es oculto, ese será visto. Repetimos que se van cambiando la visibilidad. Visto, oculto, visto, oculto. Pues si este segmento es visto, aquí será oculto y este será visto. Ahí lo veremos ahora. Vemos, bueno, también lo hemos estudiado por debajo. Si este es visto, ese es oculto. Hasta la intersección común, que es el punto I. Y por arriba vemos la cota que estábamos estudiando. Si ese segmento que estudiamos es visto, este otro segmento es oculto. Si es oculto, será visto. Si esto es visto, esto será oculto, lógicamente. ¿Vale? Y entonces este segmentito que vemos ahí, que vuelvo a remarcar, me acerco un poquito. Hemos dicho si ese elemento es visto, esto es oculto, completo. Hasta ahí lo vamos a representar. Si eso es oculto, significa que este segmento de J2 es oculto. Visto también, perdón, si esto es visto, esto es oculto. El siguiente paso pues sería que toda la intersección que queda es vista. Volvemos a la visualización que teníamos anteriormente para ver en conjunto la visibilidad del contorno, y ahora sí tenemos que visualizar la pirámide completa para estudiar cómo vemos la visibilidad vertical de la pirámide, ¿vale? Y a ver si ahí lo vemos. Entonces estudiaremos la visibilidad vertical. Lógicamente, si ese punto es visto y vemos que la arista VF, que es la que señalo ahí, tiene mayor alejamiento, esa arista es vista. Ahí está vista, esa arista es vista. Del punto 3 que he visto, arrancará la arista vista V1. Si esto es visto, ese segmentito que vemos ahí, desde ese punto ahí es oculto. Si es oculto, pues ahí representaremos el otro segmento de la arista lateral vista. Si analizamos ahora la parte que hemos estudiado aquí para la visibilidad vertical, hemos visto que ese segmento es visto, pues este era oculto. Si este es oculto, desde este punto de intersección I al 4 será oculto, lógicamente. ¿Vale? Y así se ha resuelto la visibilidad completa de la pirámide, que vamos a centrar ahora para ver el estudio completo de la visibilidad. Elegimos puntos del contorno horizontal, cota para ver quién tiene mayor cota, que repasando lo que hemos visto. Y en proyección vertical, si elegimos un punto del contorno importante, estudiaremos alejamiento para estudiar la visibilidad vertical. En el espacio 3D, este sería la representación de la pirámide. Uno de los lados, un único de los lados del triángulo, corta a la pirámide en dos de sus caras. Proyección vertical, la que hemos estudiado. Proyección horizontal.